Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy venimos con un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, nos encanta mantenerlos al día de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas. El título de hoy es bastante intrigante y se lo pueden imaginar: escándalo Hande y Kerem, infidelidad o montaje. Sí, así como lo leen. Estos dos nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos tienen a todos con la cabeza dando vueltas, especulando sobre lo que realmente está pasando en su relación. Así que si son fanáticos de esta pareja o simplemente les encanta el chisme del bueno, quédense hasta el final porque hoy vamos a desgranar todos los detalles, o al menos intentarlo. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y, de paso, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, vamos directo al grano, porque sé que lo que quieren es saber qué está pasando con Hande y Kerem. Para quienes quizás no los conocen tan a fondo, Hande Erçel es una actriz turca tremendamente talentosa y popular, que se hizo mundialmente famosa por su papel en la serie Love is in the Air, donde precisamente compartió créditos con nuestro otro protagonista, Kerem Bürsin. La química entre ellos en la pantalla fue tan pero tan palpable que traspasó la ficción y, para alegría de muchísimos fans, se convirtió en una relación en la vida real. Durante mucho tiempo fueron la pareja de moda, la pareja de ensueño para miles de seguidores en todo el mundo. Compartían momentos en redes sociales, se les veía juntos en eventos, y todo parecía indicar que su amor era sólido y verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, y recientemente el escándalo ha estallado. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, con chismes que apuntaban a una posible infidelidad. Se hablaba de que Kerem podría haber estado viéndose con otra persona mientras aún estaba formalmente con Hande. Las fuentes, como siempre en estos casos, eran poco claras, a menudo anónimas o basadas en testigos de dudosa procedencia. Pero lo que sí es cierto es que la noticia se viralizó rapidísimo. Las redes sociales explotaron con teorías, debates y un sinfín de especulaciones. Por un lado, estaban los fans que se negaban a creerlo, aferrándose a la imagen de la pareja perfecta. Por otro lado, estaban aquellos que, con un tono más cínico, decían que era solo cuestión de tiempo para que la relación sucumbiera a las presiones y tentaciones de Hollywood, o bueno, de la industria turca, que también tiene sus propias dinámicas. Y aquí es donde entra la otra cara de la moneda, el montaje. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, el drama vende. A veces los escándalos, reales o fabricados, se utilizan como estrategias de marketing para mantener a los famosos en el ojo público, generar conversación y, en última instancia, aumentar su popularidad y la de sus proyectos. Entonces la pregunta clave es: ¿estamos presenciando una crisis real y dolorosa, o es todo una elaborada jugada para mantenernos enganchados? Analicemos los hechos, o al menos, lo que se ha hecho público. Primero, el silencio. Tanto Hande como Kerem, o al menos sus representantes, han optado por un silencio bastante estratégico. No ha habido declaraciones directas, ni desmentidos contundentes, ni confirmaciones. Este tipo de silencio en el mundo del entretenimiento puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos es una señal de que la situación es delicada y prefieren no añadir leña al fuego. Para otros es una confirmación tácita de que algo está sucediendo, o peor, es una táctica para dejar que la especulación haga su trabajo. Luego están las pruebas que han surgido. Han sido muy pocas y muy difusas. Fotos borrosas, mensajes supuestamente filtrados, declaraciones de personas que dicen haber visto algo. Nada concluyente, la verdad. Y es aquí donde entra la parte del montaje. Si quisiéramos armar un escándalo, ¿cómo lo haríamos? Probablemente con insinuaciones, con información a medias, con rumores que alimenten la imaginación del público. Y eso es exactamente lo que parece estar sucediendo. Consideremos también el timing. ¿Ha habido algún proyecto nuevo de Hande o Kerem que esté a punto de lanzarse? ¿Alguna película, alguna serie, alguna colaboración? Porque si la respuesta es sí, la teoría del montaje cobra aún más fuerza. Un escándalo de esta magnitud, por triste que suene, puede ser una herramienta muy poderosa para generar expectación. El público quiere saber más,
quiere saber qué va a pasar con ellos, y eso se traduce en visitas, en visualizaciones, en ventas. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que sí haya habido una infidelidad. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son extremadamente difíciles de mantener. Las presiones, los viajes constantes, la exposición a nuevas personas, la tentación, todo eso puede pasar factura a cualquiera. Y si Kerem realmente cometió un error, no sería el primer famoso en hacerlo, ni será el último. La pregunta es si este error ha sido el detonante de una ruptura, o algo que se ha magnificado para generar un escándalo. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. Como mencioné, hay dos bandos muy marcados. Los que sufren por la posible ruptura, los que ven a Hande y Kerem como su pareja ideal, y les duele pensar que todo ha terminado o que uno de ellos ha sido infiel. Y luego están los que son más escépticos, los que ven esto como un juego mediático. Y es interesante observar cómo las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se defienden a capa y espada a sus ídolos, lanzando ataques contra quienes se atreven a insinuar algo negativo. Hemos visto también el surgimiento de teorías aún más elaboradas. Algunas personas sugieren que esto podría ser una estrategia para desviar la atención de otros asuntos. Otras, más románticas, creen que todo es un malentendido y que pronto saldrán a desmentir todo y nos mostrarán que su amor es más fuerte que nunca. En medio de toda esta vorágine de rumores y especulaciones, es importante recordar que estas son personas reales con sentimientos reales. Si realmente hay una crisis, debe ser un momento muy duro para ellos. El hecho de que cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, cada una de sus ausencias sea analizada y diseccionada públicamente, debe ser agotador. Y aquí volvemos a la pregunta central, ¿infidelidad o montaje? La verdad es que sin una declaración oficial, sin pruebas irrefutables, todo sigue siendo especulación. Lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido esta noticia. Ha puesto a Hande y Kerem, una vez más, en el centro de atención mundial. Ha generado miles de conversaciones, ha impulsado debates sobre la naturaleza de las relaciones en la fama, y ha demostrado una vez más el poder de los medios y las redes sociales para crear y amplificar narrativas. Podríamos pensar en ejemplos pasados. ¿Cuántas parejas famosas han pasado por rumores similares? Algunas terminan, otras se reconcilian, y en algunos casos, se ha llegado a demostrar que todo fue una estrategia para promocionar algo. El mundo del espectáculo es un teatro y a veces el drama fuera del escenario es tan intenso como el que vemos en él. Personalmente, y esto es solo una opinión, creo que hay un poco de ambas cosas, o al menos, la situación ha sido explotada. Es difícil creer que una relación tan pública y aparentemente fuerte se desmorone de la noche a la mañana sin que haya algún trasfondo. Pero también es muy probable que una vez que la chispa inicial se encendió, se haya utilizado el rumor para avivar el fuego y mantener la atención sobre ellos. La discreción que han mantenido podría ser una señal de que hay algo cierto, pero también podría ser una estrategia calculada para dejar que el misterio intrigue a la audiencia. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha demostrado la fuerza del fandom de Hande y Kerem. Están dispuestos a defenderlos, a especular, a creer en ellos, a odiar a quienes los critican. Son una comunidad muy activa y apasionada, y eso, para ellos como figuras públicas, es un activo muy valioso, sea cual sea la verdad detrás de este supuesto escándalo. Así que, para recapitular, estamos ante un torbellino de rumores sobre una posible infidelidad de Kerem Bürsin hacia Andercel. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales y la naturaleza difusa de las pruebas han abierto la puerta a la teoría de que todo podría ser un montaje publicitario o una exageración mediática para mantenerlos en el ojo público. Las reacciones de los fans están divididas y la situación sigue siendo un enigma. Lo que sí sabemos es que la especulación ha sido intensa y ha capturado la atención de millones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el polémico caso Hande y Kerem. Ha sido un tema bastante intenso, ¿verdad? Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor todo lo que se ha estado diciendo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que ha habido una infidelidad real, o que todo es un montaje? Déjenme sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido así.
Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.